Bueno, pues buenas noches a todos. A nombre del equipo organizador del Cuarto Educador Comunitario y de la Biblioteca Ambulante de Comachuén, quisiera agradecerles a todos por su paciencia y por su tiempo, por estar aquí presentes y acompañarnos. Eh, Hoy tengo el gusto de presentar a Pablo Sebastián Felipe, quien es originario de la comunidad indígena de Comachuén, es descendiente de maestros músicos y de maestros artesanos, hablante de la lengua purépecha y además comunero de la localidad de Comachuén. Académicamente es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y doctor en Ciencias Humanas con especialidad en Estudios de las Tradiciones por el Colegio de Michoacán. Pablo ha escrito varios artículos y por motivos de tiempo no los podemos nombrar todos, pero más recientemente ha escrito sobre la Comisión de Tepalcatepec en la meseta purépecha y también sobre los antecedentes históricos de Santa María Comachuén. El día de hoy Pablo nos acompaña, muchas gracias, y nos va a hacer el favor de presentarnos la compartición que se titula Los títulos primordiales de Comachuén y los pueblos vecinos. Entonces le cedo la palabra a Pablo Sebastián Felipe por un espacio de 40 minutos, si te parece bien, Pablo, para después pasar a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, bueno, primero quiero agradecer a la biblioteca comunitaria de Comachuén y a todos los organizadores de este cuarto curso taller educador, a todos los que participan también, a los talleristas, a los ponentes que han estado con anterioridad y sobre todo, pues agradecerles por la oportunidad que me permiten para dar a conocer algunos de los resultados en torno a mi proyecto de investigación doctoral. También vale la pena mencionar que no es únicamente, ¿verdad?, la oportunidad de compartir algunos resultados, sino propiamente pues subrayar la importancia que tiene dentro de los procesos de autonomía de nuestras comunidades y de nuestros pueblos, pues la importancia de la memoria histórica y la memoria territorial, ¿verdad? Este es uno de los, eh, otro de los abanicos, ¿verdad?, que podemos ampliar un poco más para los procesos de autonomía. En este sentido, pues quiero llamar la atención que propiamente a nuestras comunidades, a los que somos comuneros y a distintos actores para, pues, en cierta manera, pues tener en nuestras mentes, en nuestros planteamientos, pues la importancia de recuperar nuestra memoria histórica y la memoria territorial. Hay que reconocer que los procesos de autonomía pues no son únicamente pues, el presupuesto directo, sino que conlleva visibilizar y reivindicar nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, nuestros sistemas de organización o normas y sobre todo pues, también nuestros patrimonios, ¿verdad? En este caso, pues los documentos antiguos que resguardamos en nuestras comunidades, en nuestros archivos comunitarios o en archivos personales, ¿verdad? Aquí vale la pena recuperar, la importancia que tienen estos documentos. Bien, este preámbulo pues me permite comentar también que mi tesis, como es amplio, son 6 capítulos y en cada capítulo abordo distintos aspectos sobre los documentos de nuestras comunidades que en cierta manera retomo o recojo el concepto de título primordial para diferenciar un género documental con sus propias características, ¿verdad? Pero al interior de las comunidades, pues estos documentos primordiales son conocidos de distintas maneras. Nuestras comunidades a estos documentos antiguos los nombran como Mercedes, los nombran como título virreinal, título de tierras, mapas, pintura, títulos compraventa, etcétera, ¿verdad? Pero lo que he logrado diferenciar un poco en mi trabajo es caracterizar propiamente, este género documental que ha sido llamado por los historiadores títulos primordiales, ¿verdad? Esto implica conocer sus propias particularidades, sus contenidos y sus distintos propósitos y usos que han tenido a lo largo de la historia.
Mi trabajo de investigación, que propiamente se titula Memoria y Territorio en la Sierra Purépecha, los títulos primordiales de Comachuén y sus pueblos vecinos, tiene que ver precisamente con un corpus documental que se encuentra en diversos archivos nacionales, estatales y propiamente en archivos locales, ¿verdad? Aquí en esta primera diapositiva podemos observar a uno de los guardianes de los documentos, como en este caso, uno de los guardianes de Comachuén, a don Saúl Vargas, quien pues a lo largo de la historia pues ha mantenido, ha conservado importantes documentos de nuestra comunidad, resultado, ¿verdad?, de distintas administraciones locales. Y él como heredero, bueno, quiero pensar que fue su tatarabuelo, quien en cierta manera fue uno de los conocedores, ¿verdad?, de los documentos antiguos y propiamente uno de los cararis especialistas para la manufactura de lienzos, pictografías, ¿verdad?, que pues resguardaron la memoria y el territorio en este tipo de documentos. Y es importante pues recuperar, ¿verdad?, y agradecer a este tipo de personajes que gracias a ellos pues hoy en día podemos conocer nuestros documentos. Bueno, únicamente también para situar un poco el territorio, la región de estudio que tuvo bien pues acogerme, ha sido propiamente las comunidades vecinas. Cuando me refiero con las comunidades vecinas, ¿verdad? Estoy trabajando los documentos de Sebina, los documentos de Turícuaro, los documentos de Pichátaro y los documentos de Arantepacua. Este corpus documental, pues son 5 documentos, y pues tuve la oportunidad de pues analizarlos a través de una metodología que se llama etnoiconológico y también etnohistórico. Esta metodología me ha permitido analizar propiamente 3 niveles. Una primera, pues una minuciosa descripción de los documentos. Una segunda etapa de análisis pues ha sido la identificación de distintas unidades temáticas, y un tercer nivel ha sido contextualizar estos documentos propiamente con elementos históricos desde la época prehispánica y la época colonial, ¿verdad? Y en mi investigación propiamente traté de resolver los siguientes cuestionamientos. ¿Qué son los títulos primordiales? ¿Cuándo y por quiénes fueron pintados y redactados? ¿Qué características y contenidos poseen? ¿Para qué fueron usados? ¿Qué propósitos tuvieron? ¿Qué representan? ¿Verdad? Estas preguntas, pues, son las que a lo largo de mi proyecto de investigación, pues, tuve como ejes rectores, y finalmente, pues, se han podido responder algunas de estas preguntas. No todas, pero en cierta manera hemos podido responder algunas, ¿verdad? También, por ejemplo, aquí como para referirles un poquito, el corpus que mencionaba, tiene que ver primero con un documento pictográfico que los pobladores de Comachuén llaman Cuiracua, pero en este caso, pues yo estoy utilizando el término de lienzo de Comachuén porque en efecto es un lienzo, ¿verdad? Es una manta hecho en telar de cintura, y pues allí el carari, los especialistas, ¿verdad?, en la escritura y en la pintura, pues registraron y plasmaron aspectos importantes del territorio y la historia. También tuve la oportunidad de analizar propiamente un documento alfabético que se llama Título de Tierras, de la misma comunidad de Comachuén, y asimismo, pues tuve a bien encontrar 4 títulos primordiales, una de Arantepacua, de Sebina, otro de Pichátaro y de Turícuaro, ¿verdad? Este conjunto de documentos pues se ha constituido ya en un corpus documental para pues indagar sobre sus particularidades. Por ejemplo, para mostrarles únicamente, ¿verdad? Aquí observamos, este es el lienzo de Comachuén,
que también es llamado Quiraqua. Algunos señores también lo nombran como título virreinal. Este es el documento, pues, digamos, más importante que aún resguarda nuestra comunidad, porque muchos de los ejemplares de otras comunidades se han perdido o han salido fuera del país, ¿verdad? Están repositados en otro tipo de acervos documentales, pues fuera de nuestra república, y pues afortunadamente este documento, gracias a la minuciosa custodia por parte de las exautoridades, pues hoy en día podemos tener este ejemplar. Aquí también podemos ver otro de los ejemplos. Bueno, aquí ya es un texto alfabético, ya un trasunto de documentos, pues encontramos el título de Tierras de Comachuen. Y también, asimismo, pues nada más como para ir mostrando un poco este título primordial de Arantepacua me llama mucha la atención porque, bueno, su narrativa histórica precisamente recoge algunos de los principales importantes locales de la comunidad que hoy se llama Arantepacua, y propiamente pues narra, ¿verdad?, cómo es conquistada la tierra por el Irecha. Aquí se refiere como el rey Coacácura, y posteriormente por Ireticátame, ¿verdad?, cuando pues ellos incursionan a la Sierra Purépecha. El título de Arantepacua pues es muy rico en información histórica, prehispánica y colonial, ¿verdad? Vale la pena, pues, ver a detalle ya en otro momento si se da la oportunidad, y desde luego, pues, yo ofrezco mi trabajo de tesis para quienes así lo deseen, leer y darse la oportunidad, pues, de conocer un poco más de estos aspectos. También el título primordial de Sebina es un documento muy interesante porque nos plantea propiamente aspectos históricos de la época colonial, ¿verdad? Allí ese documento nos refiere cómo sus principales, los señores principales, pues en cierta manera, pues deciden y determinan, pues, establecer su nueva fundación, ¿verdad?, como pueblo, y a partir de ese momento, pues se hace, digamos, diversos actos ceremoniales, por ejemplo, pues el bautismo de los anti-ireche locales, ¿verdad?, de los señores principales, y sobre todo la demarcación de su territorio, la asignación de la tierra, y a través de autoridades coloniales. Este caso también resulta muy interesante porque nos plantea una visión diferente de cómo en la época colonial pues llegó a configurarse el territorio, ¿verdad? Que se utilizaron distintos recursos para establecer las mojoneras. Por ejemplo, el uso del carbón, que propiamente es un elemento muy particular de la tradición mesoamericana, porque implica generar, digamos, un fuego ritualizado, ¿verdad?, en los puntos estratégicos de las fronteras de los pueblos o de las comunidades para establecer, pues, digamos, el límite territorial. Otro caso está con el título primordial de Pichátaro. Este documento se inscribe como título original del pueblo de Pichátaro, porque también recoge aspectos prehispánicos, toda una sucesión de principales, y también nos remite precisamente la conquista de las tierras a través de los Huacusecha en la región serrana, ¿verdad? Es otra particularidad que tiene este documento, pero vale la pena también que los que sean propios de la localidad y estudiosos de la historia, de la cultura purépecha, pues puedan acercarse a detalle a través de este documento histórico. Estos documentos que estamos observando son trasuntos. Ya yo recuperé, digamos, el texto a través de los expedientes que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Otros están en el RAM, en el Registro Nacional, y pues allí yo tuve la tarea pues digamos, copiar estos documentos y pasarlos, digamos, a formato actual. También la comunidad de Pichátaro resguarda su propio archivo, tiene su propio, digamos, acervo documental en donde, pues, resguarda sus documentos originales,
Allí concentra, digamos, los mismos títulos primordiales, los títulos de composición y otros documentos muy importantes. Por ejemplo, el pindecuario, que está en la lengua purépecha, también está resguardado en el archivo local de Pichátaro. Aquí cabe resaltar que el título de Arantepacua tiene también un elemento muy importante. Las referencias históricas nos están indicando que inicialmente el título primordial de Arantepacua fue escrito en lengua purépecha. Entonces, esto nos quiere decir que precisamente los principales, los cararicha de nuestros pueblos antiguos, pues fueron muy capaces para elaborar y registrar, digamos, los distintos sucesos y acontecimientos que se dieron durante la época prehispánica y a raíz de la conquista española. Desafortunadamente, o también, bueno, afortunadamente para los estudios, pues bueno, estos documentos fueron traduciéndose, fueron sacándose copias a lo largo de la historia, y pues en cierta manera observamos que ha habido algunos cambios, ¿verdad?, de narrativas, porque, digamos, los distintos copistas o los escribanos, pues en cierta manera quisieron actualizar, digamos, el discurso del periodo, del tiempo que ellos hicieron el trasunto, para pues, actualizar, digamos, gráficamente estos textos. Pero, en cierta manera, lo que observamos es que estos documentos tan ricos todavía conservan, digamos, topónimos, antropónimos, que nos dan mucha información sobre nuestro pasado prehispánico y colonial, ¿verdad? Propiamente también nos permiten conocer aspectos muy importantes sobre la geografía física, ¿verdad?, de distintos elementos naturales que existieron en ese tiempo, y también propiamente pues distintas personalidades, ¿verdad?, con los topónimos. En el otro de los casos, pues vemos aquí, digamos, el ejemplar del título de San Andrés Turícuaro, que también resulta muy interesante porque se adentra propiamente a identificar aspectos coloniales en cuanto a la congregación de los pueblos. Aquí llama la atención porque este documento nos está mostrando la resistencia que dieron nuestros pueblos a raíz de la política de congregación que se implementó por la corona española, ¿verdad? Hay que recordar que la congregación de los pueblos implicaba moverlos de sus sitios originales, ¿verdad?, de sus asentamientos antiguos a un punto estratégico para pues, ser congregados propiamente y tener, digamos, y tenerlos en policía, ¿verdad? Esto quiere decir tenerlos en orden para, pues digamos, para el uso de mano de obra, para recabar impuestos y para el proceso de evangelización. Este documento, pues, resulta llamativo porque precisamente nos está dando información de cómo nuestras comunidades, nuestros pueblos, pues buscaron mecanismos de regresar a sus territorios antiguos y de esa manera garantizar la permanencia de sus lugares sagrados, de sus territorios, de sus bosques, de sus montañas, ¿verdad? Y pues aquí vemos el documento, ya quizás a detalle, pues podemos ahondar un poquito. Yo ahorita por el tiempo que se me ha establecido, pues bueno, me estoy apresurando para, pues al menos compartir generalidades, ¿verdad? Ya les mencionaba que los temas que vamos a observar en estos documentos propiamente tiene que ver con la geografía prehispánica y la geografía colonial, ¿verdad? Allí están delimitados los distintos espacios físicos territoriales, allí están mostrados los cerros con sus nombres, ¿verdad? Los topónimos, los ojos de aguas, los montes, los caminos que pues eran precisamente, pues, digamos, las conexiones que se tenían en la región, ¿verdad? Asimismo, también vamos a encontrar en estos documentos por la asignación y demarcación territorial, propiamente por las mojoneras, ¿verdad? En los 4 puntos cardinales que pues es producto propiamente también de la política virreinal para delimitar, ¿verdad?, a estos pueblos en el marco de las 600 varas. También uno de los temas importantes y ricos que tienen este tipo de documentos tiene que ver precisamente con la historia prehispánica
y la historia colonial. Del periodo prehispánico sobresalen propiamente pues, las diversas conquistas que se hicieron por parte de los principales locales, ¿verdad? Estos irecha locales o señores principales pues, que ya se habían asentado antes de la constitución, digamos, del Irechecua, y que a su vez pues se constituyeron inicialmente como pueblos autónomos, ¿verdad? También nos refieren estos documentos como después los Huacusecha, ¿verdad? En cierta manera, pues a través de las alianzas y las conquistas, pues llegaron a someter a muchos pueblos. Es curioso y llama la atención precisamente mucho de los pueblos que yo he trabajado, pues fueron aliados digamos, del grupo Huacusecha propiamente en el periodo de Tariacuri para expandir para constituir, digamos, un territorio mayor, ¿verdad? Muchos de estos pueblos participaron precisamente como pueblos aliados para la consolidación del Irechecua. Otros, desafortunadamente, pues tuvieron que caer ante la fuerza militar Huacusecha y ya constituirse como pueblo sujeto a través de la conquista, ¿verdad? Y sin embargo, también observamos que los pueblos que en cierta manera inicialmente fueron aliados, posteriormente pues se tuvieron que configurar en este nuevo orden político territorial que estableció el grupo Huacusecha, ¿verdad? También estos documentos pues llaman la atención que ya para el periodo de la época colonial pues nos están hablando propiamente la refundación de los pueblos, ¿sí? Hay que recordar que en la época prehispánica pues nuestros pueblos se asentaron en diferentes puntos también estratégicos, pero a raíz de la conquista y la política virreinal pues modifica, digamos, la posesión de la tierra, modifica el sistema político militar establecido, ¿verdad? Configura, digamos, el orden pues religioso y precisamente estos documentos pues están narrando de estos aspectos, ¿verdad? Principalmente recogen pues digamos la refundación o fundación de los pueblos tal cual hoy los conocemos, ¿verdad? Allí tuvieron que pues cumplir digamos todos los mandamientos que se establecieron para pues establecerse como pueblos. En algunos casos, por ejemplo, Sebina pues se constituyó como pueblo cabecera, Comachuén, Turícuaro, Arantepacua, pues se constituyeron como pueblos sujetos, ¿verdad? Y también en esta época, pues estos documentos nos están dando a conocer precisamente los mecanismos que se ocuparon para bautizar a los distintos caciques o a los señores principales, ¿verdad? Que pues eran, digamos, la autoridad de ese tiempo. Asimismo, pues nos están hablando que después de la refundación de los pueblos hubo un nuevo intento de congregar a los pueblos en otros pueblos más importantes para, pues en cierta manera, aprovechar el territorio que se iba a despoblar, ¿verdad? Sin embargo, estos mismos documentos pues nos están replanteando que hubo resistencia, hubo mecanismos de cómo contrarrestar estas políticas y finalmente retornar a sus territorios originales, ¿verdad? Estos procesos pues también nos dan información de que pues varios principales pues, tomaron papeles importantes para pues establecer los nuevos pueblos. También los documentos pues, nos están hablando propiamente los nombramientos de los barrios, ¿verdad? El sistema que hoy tenemos, ¿verdad? Y sobre todo, pues recogen propiamente la memoria, ¿verdad? Prehispánica y la memoria colonial. Por ejemplo, aquí nada más también como mostrar de manera general cómo podemos encontrar información en este tipo de documentos, ¿verdad? Muchos de nosotros, pues, sabemos que nuestras comunidades, nuestros pueblos resguardan importantes documentos y aquí, pues, ya tenemos incluso un tips de cómo acercarnos a conocer estos documentos y propiamente mi tesis también metodológicamente, pues, me ha permitido acercarme a este tipo de documentos. Por ejemplo, aquí en el caso del lienzo de Comachuén, podemos observar, ¿verdad? Aquí he puesto distintos, pues digamos, elementos analíticos para diferenciar
lo que constituye el espacio geográfico. Ahí los colores amarillos son el espacio, son los elementos físico-geográficos. Los que están en negro son los aspectos históricos, y los que se encuentran en azul, ¿verdad?, son también rasgos importantes sobre el espacio y elementos históricos que recojo ahí para señalar, pues, los asentamientos antiguos o los sitios llamados Yacatecha, ¿verdad?, que se fundaron o se establecieron en la época prehispánica. Por ejemplo, aquí también metodológicamente podemos, pues, acercarnos, ¿verdad?, cómo leer este tipo de documentos, cómo acercarnos propiamente a conocer su lectura. Por ejemplo, ¿verdad?, para leer el lienzo de Comachuén, pues bueno, aquí el mismo sistema de clasificación que tengo, resulta, ¿verdad?, nada más seguir la secuencia de la numeración del 1 hasta el número que llegue, ¿verdad? Por ejemplo, el H1, pues nos está indicando que es el sitio primordial, el sitio fundacional de Cumanchen en la época prehispánica, ¿verdad? Y allí se asentaron, digamos, pues un conjunto de principales con sus, digamos, con sus pobladores para fundar lo que hoy conocemos como Comachuén, ¿verdad? Y sucesivamente, el H2, pues vemos aquí otro elemento, ¿verdad?, que está en el mismo contexto, que es uno de los sacerdotes importantes para, pues, digamos, atender los asuntos religiosos de ese sitio, ¿verdad? Y después iríamos pasando sucesivamente con el H3, ¿verdad?, para allí encontrar otro conjunto de principales, otro conjunto de fundadores, de nobles fundadores que se establecieron en otro punto estratégico dentro del territorio de lo que hoy constituye Comachuén, ¿verdad? Y estos aspectos, pues, nos van dando mucha información si se analiza de manera, pues, minuciosa, ¿verdad?, con todos los elementos, más aún si los contextualizamos históricamente, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos identificar a una de las mujeres muy importantes en la época prehispánica, pero también ha sido, digamos, como bisagra entre lo prehispánico y lo colonial, a doña María Inaquiti. Aquí lo podemos ver, si logran apreciar, en el H8, allí vemos a una mujer de rodillas, ¿verdad? Ella se llama doña María Inaquiti y precisamente es la hija del rey Paquingasta. Y Paquingasta, pues, tiene descendencia de Tucuruán, ¿verdad?, de la línea de los Huacusecha, y esta María Inaquiti, pues, está fungiendo precisamente como bisagra entre lo prehispánico y lo colonial en el territorio o en la localidad o en el pueblo de Comachuén, porque ella resulta ser la heredera y la legítima dueña de las tierras, ¿verdad?, ubicadas entre Comachuén, Pichátaro, San Juan Tumbio y Tingambato, ¿verdad? Un territorio propiamente destinado para el Irecha, ¿verdad?, de aquel entonces, o para los Irechas. Pero María Inaquiti, ¿verdad?, como hija legítima, pues bueno, resulta ser la heredera de estos terrenos, ¿verdad? Y sin embargo, pues vamos a identificar que a lo largo de la historia sus descendientes de doña María Inaquiti, pues van a donar distintos espacios territoriales a los distintos, digamos, pueblos hospitales. Por ejemplo, pues en el año de 1677, los descendientes de María Inaquiti, pues van a heredar las tierras al pueblo hospital de Santa María, Comachuén, ¿verdad? Son aspectos muy interesantes. Si nos fuéramos caso por caso, pues bueno, es un tema interesante, muy amplio, nos extenderíamos demasiado, pero bueno, afortunadamente, pues la tesis, ¿verdad?, que he podido realizarlo, pues podemos acercarnos un poco después sobre estas particularidades. También estos documentos nos van a ayudar mucho a identificar, ¿verdad?, aspectos propiamente geográficos. Por ejemplo, ya yo basándome en el lienzo de Comachuén, he podido georreferenciar, ¿verdad?, los puntos que se refieren en el documento pictográfico para identificarlos físicamente, ¿verdad? Aquí ya se logra identificar cuáles son estos distintos espacios, estos distintos cerros simbólicos, sagrados, en la época prehispánica, pues son
aludidos y representados en el documento pictográfico, ¿verdad? También nuestros documentos nos permiten precisamente, pues, reconfigurar o reconstruir, digamos, nuestros territorios locales, pero también nuestro territorio, digamos, concebido un poco como región, ¿verdad? Una región más amplia. Aquí también, basándome yo precisamente con el lienzo de Comachuén, pues he podido reconstruir, digamos, y basándome también con algunos planos, ¿verdad? He podido reconstruir el territorio que es referido precisamente en ese documento en la época colonial, ¿verdad? Aquí vemos distintos puntos en donde pues yo ya también identifico varios casos, por ejemplo, los distintos problemas de tierra que ha tenido Comachuén a lo largo de la historia, ¿verdad? Nada más por citar, ¿verdad? Desde 1580 a los 90, pues bueno, tuvo problemas de tierra Comachuén con un principal que se llamó Juan Conetti, del actual pueblo de Arantepacua, ¿verdad? Y sucesivamente hasta en la actualidad con el vecino pueblo de Tingambato que hasta en la fecha pues no se ha podido resolver en su totalidad, ¿verdad? Son varios aspectos, como insisto, son varios aspectos que nos da información el documento pictográfico, ¿verdad? Asimismo, los documentos alfabéticos. Por ejemplo, pues aquí también ya vemos, ¿verdad? Los distintos territorios que constituye cada pueblo en la época colonial, pero también se acercan propiamente a lo que cada comunidad hoy en día posee, ¿verdad? Aquí podemos apreciar precisamente el territorio comunal de Sebina, el territorio comunal de Arantepacua, el territorio comunal de Turícuaro, el de Pichátaro y el de Tingambato, ¿verdad? Aquí vale la pena señalar lo siguiente. No trabajé un documento propiamente caracterizado o enmarcado en el género de los títulos primordiales de Tingambato, porque, bueno, esta comunidad o este pueblo únicamente tiene composición de tierra, ¿verdad? Emitida a partir de 1715, y los documentos que yo me estoy refiriendo, estos documentos son un poco, digamos, de otra naturaleza, ¿verdad? Porque refieren varios aspectos, ¿verdad? Y también son fechados digamos, con años después de la conquista, incluso algunos van un poco a la época prehispánica, pero eso obedece un poco a los distintos contextos políticos que pues, tenía cada pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Y pues lo que quiero subrayar es que precisamente lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué plantean estos documentos? Bueno, estos documentos propiamente, ya como estoy refiriéndome, ¿verdad? Son memorias del territorio histórico, ¿verdad? Aquí, con estos documentos, podremos darnos idea, ¿verdad? Cómo nuestros pueblos, pues, configuraron el territorio desde la época prehispánica, pero también lo delimitaron a partir de la política colonial, ¿verdad? Siguiendo, desde luego, las políticas que se implementaron durante el virreinato, ¿verdad? También estos documentos nos están planteando propiamente la memoria de los señores principales prehispánicos que pues tomaron importancia, ¿verdad? En esa época. Incluso el título de Arantepacua tiene un pasaje muy importante porque nos está refiriendo que en la época de la llegada de los españoles, ¿verdad? Estos pueblos se organizaron para resistir e incluso contraatacar la invasión militar. Aspecto muy interesante porque se asemeja con el discurso que vamos a encontrar en la relación de Michoacán, ¿verdad? La relación de Michoacán, en alguno de sus apartados nos está refiriendo precisamente que muchos de los pueblos fueron convocados, ¿verdad? Para, pues en cierta manera, contrarrestar la invasión de los españoles. Y aquí el documento, el título primordial de Arantepacua, pues hace también énfasis en este aspecto, ¿verdad? E incluso nombra, ¿verdad?, de quiénes fueron los que se reunieron para, pues, hacer, digamos, esta diligencia militar en contra de los españoles. Y también, bueno, estos documentos, pues, nos están planteando, ¿verdad?, propiamente la heredad de las tierras a lo largo de la historia, ¿verdad?
También nos dan información sobre los distintos cambios que ha ocurrido, ¿verdad?, con el territorio a lo largo de la historia. Ha habido muchos cambios, algunos pueblos pues han perdido territorio, otros han crecido un poco, y ha habido distintos cambios, ¿verdad? Estos documentos pues nos están dando información en cuanto a estos aspectos. También estos documentos propiamente pues son, ¿verdad?, para la protección y defensa de las tierras comunales, y no únicamente frente a las comunidades vecinas, sino propiamente ante el sistema colonial, ¿verdad?, para pues resguardar y mantener su territorio antiguo, pese a las nuevas normatividades para la distribución o la asignación de las tierras a partir de las políticas coloniales, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, hoy en la actualidad, estos documentos también son fundamentales para pues, la defensa ante el sistema político, ¿verdad? Agrario, que propiamente pues, tiende a despojar estos bienes, ¿verdad? Hoy en día, estos documentos, incluso muchos de los historiadores plantean que estos documentos son vivos porque siguen teniendo uso e importancia en nuestras comunidades para pues, la defensa, para la lucha, ¿verdad?, para resolver distintos casos de asuntos agrarios, ¿verdad? Por eso son considerados como documentos vivos. También, bueno, estos documentos lo que nos están planteando es que precisamente nuestros pueblos, desde la época prehispánica, han sido pueblos autónomos, ¿verdad? Han estado, digamos, pues ya desde años atrás, ¿verdad? Desde siglos en los espacios físicos donde hoy todavía podemos observarlos, ¿verdad? Con sus propios sistemas de organización, con sus propias normas, pues han estado presentes a lo largo de los siglos, ¿verdad? También, desde luego, estos documentos nos están remitiendo propiamente, pues digamos, la resistencia ante las políticas del gobierno colonial, porque, en cierta manera, estos pueblos buscaron no ser pueblos sujetos o no depender de una cabecera, ¿verdad? Y buscaron y trataron de que los pueblos, ¿verdad?, fueran, pues digamos, pueblos cabecera. Por ejemplo, llama la atención que el pueblo de Arantepacua, por su importancia desde la época colonial e incluso prehispánica, uno de los principales que recuerdo, precisamente Juan Conetti y Felipe Conetti, ¿verdad?, de los descendientes de los señores principales, pues lograron configurar al pueblo en aquel entonces llamado Arán, configuraron, allí pudieron establecer la cabecera de la gobernatura, ¿verdad? Fueron cabecera de una gobernatura precisamente en la época colonial. Sin embargo, pues perdieron algunos privilegios por las pugnas políticas, pues tuvieron que de nuevo sujetarse a la cabecera, pues digamos, del pueblo cabecera en aquel entonces, pues el pueblo de Cevina, ¿verdad? El pueblo de Cevina tuvo mucha importancia a lo largo de la época colonial porque allí se establecieron, digamos, pues las instituciones que representaban, digamos, al gobierno virreinal. También estos documentos, pues hoy en día, ¿verdad?, los podemos catalogar que son pues las actas de nacimiento de nuestros pueblos porque precisamente nos dan identidad, nos dan cohesión, nos dan sentido de pertenencia, incluso son los que resguardan nuestra memoria, ¿verdad? Son los que nos están invitando a pues mantener el territorio, nos están invitando a no ceder ante intereses ajenos, ¿verdad? Ante intereses particulares que tienen otros propósitos, pues digamos, fuera de lo que implica ser comunidad, ¿verdad? Bueno, estos son algunos de los puntos que yo quería comentar. Hay mucho de qué hablar. Mi tesis, como les menciono, son 6 capítulos y en cada capítulo, pues bueno, hago un análisis muy minucioso sobre cada documento. Primero parto de un análisis general,
después analizo toda la información geográfica de lo que plantean los documentos, posteriormente sigo la secuencia para indagar procesos históricos que pues están presentes en los documentos, ¿verdad? Y finalmente, pues el resultado es que concluimos que estos documentos pues son de carácter importante, fundamental para nuestras comunidades, porque, pues bueno, aquí podemos encontrar varios aspectos, ¿verdad? Desde la época prehispánica hasta el presente, porque pues son digamos, son cajas, ¿verdad? Son cajas de tesoros para nuestras futuras generaciones también. Bueno, hasta aquí llegaría mi participación a reserva de que, bueno, haya algunos comentarios, preguntas y sobre eso, pues, seguir profundizando. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. La verdad es que me parece muy interesante. Muchas felicidades por tu trabajo de investigación. Y pues tenemos varias preguntas, tanto en Facebook y acá en el Zoom. Quisiera darle oportunidad primero a quienes están conectados aquí con nosotros para que te compartan sus inquietudes. Tenemos de René Bernabé una pregunta. No sé, René, si quisieras directamente o prefieres que la lea. Sí, si me dan oportunidad. Hola, buenas noches a todos. Primero, pues excelente exposición, la verdad que muy valiosa la información histórica de las comunidades. Yo soy originario de la comunidad de Calzoncin, así llamada es. Tenemos poco tiempo establecidos aquí en la cercanía de Uruapan, pero mi comunidad anterior es llamada Combucio, allá donde está el volcán Paricutín. Nosotros poseemos un título virreinal. Ahora entiendo cuál es la diferencia entre este tipo de documentos. Nosotros siempre hemos creído que el título virreinal era solamente para linderos con otras comunidades, o hablaba de la demarcación de los territorios antiguos. Y en este sentido, preguntarle al doctor, ¿tienen vigencia, tienen aún valor estos títulos virreinales? Sabemos lo histórico, lo importante que son en la parte histórica, pero legalmente tienen un valor de acuerdo a las comunidades que tenemos conflicto, que tuvimos conflictos en el pasado. Nosotros tuvimos un conflicto con una gran comunidad hermana ahorita en los años 60, y a partir de los años 80 se nos da una resolución presidencial, pero ya no basada en estos títulos históricos. Entonces, mi pregunta concreta: ¿tienen un valor legal aún este tipo de documentos virreinales? Gracias. Bueno, respondo. Sí, ¿verdad? Bien, René. Sí, es una pregunta muy interesante. También es una pregunta compleja porque tiene que ver con muchos aspectos. Primero, René, sí, en efecto, nuestras comunidades resguardan diversos documentos, ¿verdad? Hay que analizar sus características para diferenciar un poco, ¿verdad? Se trata de un título primordial que entraría, digamos, con características las que acabo de compartir, ¿verdad? Y si es un título virreinal, bueno, ver también cómo está estructurado, porque un título virreinal también va a tener otros aspectos característicos en la narrativa. Asimismo, un título de tierras, ¿verdad? Un título de tierras pues va a estar constituido por distintos casos, distintos autos que se acumularon o se concentraron, digamos, en ese expediente, ¿verdad? A lo largo de la historia, para pues establecer, digamos, ya en su conjunto como título de tierras. Habría que ver, ¿verdad? En este caso, René, pero lo que me preguntas, bueno, hasta donde he observado y hasta donde he podido averiguar y los expedientes que se encuentran en reforma agraria, ¿verdad? Para el caso de los documentos históricos, hoy en día, bueno, en cierta manera se están considerando como antecedentes, ¿verdad? En los procesos y en los juicios agrarios hay un apartado donde se especifican los antecedentes históricos, y es aquí donde tienen cavidad y importancia este tipo de documentos, porque son referencias, ¿verdad?, de posesión de la tierra a lo largo de la historia, o los distintos cambios que se han
suscitado. Y reforma agraria, en este sentido, pues trata de buscar, ¿verdad?, como un referente para, pues, dar su resolución final y ver de qué manera, pues, resolver el caso. Pero también sabemos que hoy en día la estrategia política agraria, pues, es propiamente resolver estos casos llamados focos rojos a través de convenios, ¿sí? A través de convenios, en cierta manera, dejar de lado, ¿verdad?, estos problemas históricos o estos documentos históricos para finalmente, pues, consolidar, digamos, un acuerdo, un convenio entre las partes, ¿verdad? En este caso sí hay que, pues, tener en cuenta varios aspectos, ¿verdad? Primero, si la comunidad está de acuerdo en llegar a un convenio de esta naturaleza con los términos que establece la Secretaría de la Reforma Agraria con la política, o en su caso, recuperar, ¿verdad?, estos aspectos que nuestros documentos, pues, nos están refiriendo y tratar de, digamos, mediar, digamos, la problemática. Por ejemplo, estos documentos pueden ser mediadores para, pues, en cierta manera, si se llega a un acuerdo, pues establecer un límite entre las partes que en cierta manera pues no perjudique ni beneficie a uno ni a otro, ¿verdad? Sino llegar a un acuerdo, pues digamos, honesto y que sea perdurero, ¿verdad? Permanente para pues resolver el conflicto que en estos casos los conflictos son pues históricos, ¿verdad? Históricos desde la época colonial e incluso, bueno, ha habido problemas mucho antes, ¿verdad? Y en cierta manera sí lo que te pondría a responder, René, es que sí tienen importancia histórica, son referentes para resolver problemas, son mediadores, documentos mediadores para los casos. Sin embargo, hoy en día, ante la política agraria, pues en cierta manera están quedando pues neutralizados este tipo de documentos. Muchas gracias, Pablo. Tenemos también a Pamela, que con un par de preguntas. Pamela, ¿quieres tomarla? Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Bueno, son breves mis preguntas. Una es, quisiera saber un poco más sobre dónde se encuentran físicamente resguardados estos títulos de los que nos habló. ¿Cómo fue su inmersión quizás en las comunidades para ir a los lugares donde estaban, ¿no? Porque entiendo que precisamente no todas tenían un resguardo comunal, como si fue el caso de Pichátaro. Y también la otra sería, ya una vez que usted hace su trabajo de tesis doctoral, ¿cuáles han sido los efectos, o también, no sé si me estoy adelantando un poco, cómo han sido estos efectos quizás en las comunidades, ¿no? De una vez que ya se tiene como que este resultado o esta, pues sí, contribución a las comunidades, ¿cómo lo han retomado? No sé si para conocimiento en asambleas, de la gente, o para precisamente los procesos políticos que ya nos está hablando un poco respecto, siguiendo la pregunta de René. Me gustaría que nos hablara como un poco más en esas dos perspectivas. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pamela. Bueno, sí, también son preguntas muy interesantes. Bueno, la primera tiene que ver precisamente, bueno, estos documentos desde los años 40 y 30, muchos de los documentos originales fueron recogidos en las comunidades con la intencionalidad de regularizar y titular sus tierras. Y a raíz de esta acción, pues muchos llegaron al archivo nacional agrario, otros en el registro agrario nacional, ¿verdad? En la Ciudad de México. Desafortunadamente, Pamela, todo lo que se concentró de documentos, de títulos, mercedes, títulos virreinales, compraventas en los distritos, por ejemplo, en Uruapan, desafortunadamente esos documentos hoy en la actualidad se desconoce el paradero. Yo indagué porque me comentaban que todo el archivo ubicado en Uruapan, dentro de lo que, digamos, concentra la Secretaría de Reforma Agraria, se iban a trasladar a la Ciudad de México, pero nunca llegaron allá, nunca llegaron. Entonces, esto nos está dando elementos de que estos documentos se están perdiendo, muchos de los documentos se están perdiendo.
Ya en los distintos repositorios, por ejemplo, en los archivos de Morelia, ¿verdad? Allí también podemos encontrar algunos documentos que se llaman composiciones de tierra, están en los acervos documentales en la ciudad de Morelia, ¿sí? Y otros, pues, directamente en el Archivo General de la Nación y en la Reforma Agraria. Afortunadamente, estos documentos, por ejemplo, el lienzo de Comayagüela, el original, bueno, quiero llamarlo original porque es el físico propiamente, la última versión que tenemos es resguardado en Comayagüela. Lo resguarda el representante de bienes comunales, es una, digamos, es una fortuna que hoy en día, ¿verdad? Después de tantos siglos todavía tengamos un ejemplar único, ¿verdad? En nuestra comunidad. Por eso aquí la importancia de resguardar estos documentos. En Aratepacua, en Turícuaro y en Sebina, se tienen estos documentos, pero ya son trasuntos, ya son copias de las copias que se han estado emitiendo, ¿verdad? A lo largo de la historia, para, pues, entregar ejemplares a las autoridades. Por ejemplo, también el título de tierras de Comayagüela es un trasunto, es una copia. Quiero pensar que la original esté, digamos, todavía, pues, en algún juzgado agrario, porque siguiendo un poco ahí el rumbo, quiero pensar que todavía, ojalá esté el original, pues, digamos, en la ciudad de Uruapan, en los archivos agrarios. Y esto es lo que podría comentar un poco. Muchos pueblos todavía conservan en sus archivos particulares importantes documentos, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra comunidad, yo he podido catalogar documentos de 1873, ¿verdad? Que fueron custodiados y resguardados por el señor don Sagún Vargas. Y él es uno de los guardianes, ¿verdad? Que hizo a bien mantener estos documentos porque fueron producto, ¿verdad? De una administración, pues, anterior a ellos. En otros casos, desafortunadamente, se han perdido en las propias comunidades. Por ejemplo, en una entrevista que hacía una exautoridad en Aratepacua, me decía que ellos también, en la época colonial, se les había entregado un lienzo, un documento pictográfico, pero que desafortunadamente lo guardaron en un tapanco. Y en un tapanco, pues, se empezó a minar en las épocas de lluvia y se perdió, ¿verdad? También Pichátaro hace un poco alusión que se perdió su documento en la propia comunidad. Esto es comprensible porque estos documentos están en continuo uso, sí, pero también vistos desde el, digamos, del patrimonio local y vistos desde la archivonomía, pues pensamos es una pérdida, ¿verdad?, enorme sobre estos aspectos. Pero, bueno, hay varios casos que todavía vale la pena, pues, recuperarlos, conservarlos, mantenerlos y conocerlos, ¿verdad? Como en este caso lo estamos haciendo para compartir con todos. En lo segundo, bueno, Pamela, todavía sí no puedo señalar algo. Lo que sí ya he podido hacer es que he podido compartir ya este texto en algunas ocasiones en los avances de investigación con mi propia comunidad, con los muchachos, con los alumnos, también en Pichátaro, allí cuando se hizo el museo comunitario, pues compartimos el documento, también en Aratepacua, cuando estuvo el proceso precisamente de la autonomía, pues ahí se nos dio la oportunidad también de, pues, digamos, conversar un poco con las autoridades y presentarles, digamos, su propio documento. Sí lo están recuperando, sí lo están aceptando. Yo quiero hacer changuitos que más adelante estas comunidades, las 5 comunidades, pues puedan compartir el mismo interés de publicarlo, ¿verdad? De que se publique, de que se convierta en un libro de cabecera para las nuevas generaciones, para los jóvenes estudiantes, para las escuelas, para nuestras bibliotecas, y para toda la gente interesada, ¿verdad? E incluso también para los especialistas, ¿verdad? Los especialistas en estos temas. Muchas gracias, Pablo. Sí, ojalá se publique pronto tu tesis, que parece muy importante para los pueblos. También tenemos aquí Leticia, que te agradece por tu excelente e interesante exposición, que le aclara muchas dudas de testimonios históricos y aún vivos.
En Facebook también te manda saludos y te felicita Ireri Mejía. Te agradece por todo el saber compartido. Y antes de pasar a las preguntas de Facebook, quisiera darle oportunidad a alguien más aquí si quisiera realizar alguna pregunta. ¿Alguien? Si no, Pablo, acá en Facebook te preguntan que por qué sería importante o qué significa desde el punto de vista histórico que para las generaciones actuales conocer la historia de autonomía de sus comunidades. Bueno, sí, es una pregunta también interesante porque, bueno, si ignoramos, si desconocemos, ¿verdad? Nuestro pasado, si ignoramos de dónde somos, digamos, cuál es nuestro origen, pues no vamos a podernos, digamos, identificar en este mundo contemporáneo, ¿verdad? Por eso es importante siempre no perder de vista, ¿verdad? Nuestro origen, nuestro pasado, nuestra memoria, y sobre eso, pues, anclar, ¿verdad? Anclar nuestra identidad, ¿verdad? Y de esa manera, pues, construir nuestra identidad de manera más sólida, ¿verdad? Y bajo estos, pues, digamos, elementos, pues, vamos a tener herramientas, ¿verdad? Para, pues, tener mayores referencias de que nuestro pueblo, ¿verdad? De nuestro pueblo que viene de la época prehispánica, pues, ha sido, digamos, importante a lo largo de los tiempos e incluso hoy en día, ¿verdad? Es de suma importancia porque no es únicamente una cultura aislada, ¿verdad? Con estos documentos nos estamos dando cuenta que nuestros pueblos, en este caso quiero hablar como el pueblo purépecha, la visión de algunos investigadores es que se ha señalado que nuestra cultura ha sido ágrafa, ¿verdad? Que no ha tenido, digamos, escritura, que no ha tenido, digamos, sus sistemas, ¿verdad?, de comunicación. Y hoy en día sabemos precisamente que a estudiar este tipo de documentos pictográficos y alfabéticos, sabemos que nuestro pueblo tuvo precisamente avances importantes dentro del sistema de escritura. En este caso, la pictográfica, ¿verdad? Y hay otros estudios también que nos están mostrando a través de los ejemplos de petrograbados que nuestra cultura precisamente se expresó de diferentes maneras, ¿verdad? Y ahí es aquí precisamente construir nuestra narrativa autonómica, ¿verdad? Porque nuestra comunidad ha tenido todas las herramientas, ¿verdad? Ha sido capaz de desarrollar sus propios elementos, digamos, la lengua, la escritura, el territorio, ¿verdad? Sus propias normas, ¿verdad? Su propia visión del mundo, su propia visión sobre la religiosidad. Y estos aspectos es lo que nos caracteriza, ¿verdad? Ser un pueblo, y a partir de estos principios, pues nos vamos a explicar precisamente, somos un pueblo autónomo, ¿verdad? Hoy en día, precisamente, si ligamos con lo que estamos tratando de recuperar en nuestros pueblos, ¿verdad? De, pues, en cierta manera, tener la capacidad de decidir qué hacer, cómo hacer, ¿verdad? O cómo conducirnos en nuestras comunidades, es precisamente retomar estos aspectos, ¿verdad? Como pueblos, como comunidades, ¿verdad? Y como personas capaces para llevar nuestro propio curso, ¿verdad? En la vida contemporánea. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, Pablo. Y te siguen llegando saludos en Facebook. Eva María Garrido Izaguirre comenta que siempre aprende mucho escuchándote. Y también tenemos otra pregunta en Facebook de parte de, no tengo el nombre, pero preguntan ¿qué documentos históricos se están generando actualmente que ayudarían en el futuro a que se conozca la historia presente de las comunidades? Bueno, no podría decir con claridad, ¿verdad?, qué tipo de documentos se estén generando a propósito de resguardar, ¿verdad? Todo lo que se está documentando, digamos, a través de las narrativas orales, a través de textos escritos, tanto de los propios como de los externos, pues eso va precisamente posibilitarnos de que haya registro visual, textual, ¿verdad?, para las futuras generaciones. Por ejemplo,
muchos estudios sobre los procesos de autonomía, ¿verdad? Se están dando a conocer, hay nuevas ediciones sobre los distintos procesos. Estos documentos, pues sí, en efecto, pues aquí a futuro, bueno, de por sí ya son referentes, pero van a tener mayor importancia en el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, también puedo atreverme a comentar probablemente, ¿verdad? El trabajo que acabo de concluir, esto sea referente para el futuro, porque se está comprendiendo el pasado a partir del presente, ¿sí? Estamos haciendo una reconstrucción histórica, ¿verdad? A partir del presente para también proyectarlo al futuro, ¿verdad? Para proyectarlo al futuro. Es una sucesión, pues, de transferencia de conocimientos, ¿verdad? Porque hay que recordar que nuestras comunidades han sido muy inteligentes en transmitir los distintos conocimientos o saberes a través de las generaciones. Gracias a, digamos, a este mecanismo, tenemos hoy en día varios ejemplares de los documentos, ¿verdad? Por ejemplo, el lienzo de Comachuén es gracias precisamente a esos visionarios antiguos, Juramuticha, Achecha, de nuestra comunidad, que se dieron la tarea de heredar a sus generaciones que este documento llegara al presente. Si también nos procuramos, ¿verdad?, hacer esta misma encomienda, vamos a lograr que lo que hoy hacemos, guardemos, documentemos, esté en manos de las generaciones que vienen. Muchas gracias, Pablo. Llega otra pregunta y tal vez veo que Freddy tiene levantada la mano. Tal vez podrías responder las dos al mismo tiempo. En Facebook preguntan si tienes alguna información sobre Quinceo. Freddy, no sé si quisieras tomar la palabra. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Mira, pues yo primeramente le agradezco el interés que tiene el doctor Pablo por lo que nos está comunicando, pero quisiera preguntarle yo a él, ahorita, en este momento, los purépechas, ¿qué tanto se ha reducido? Como tenemos entendido que antes los purépechas se extendían hasta Guanajuato, Guerrero, Colima, Jalisco, ahora, ¿cuánto es el terreno físicamente que nos pertenece a los purépechas? Otra cosa, en algún momento quisiera saber y ubicar las yácatas de Comachuel y también saber sobre ese trenecito que sacó toda la madera ahí de Comachuel por el Santiago Slay allá en los 1880. Gracias. Bueno, sí, para responder un poquito la primera pregunta, afortunadamente trabajé en un proyecto allí en la comunidad de Quinceo para generar un estudio sobre la orquesta antigua de Quinceo. Y allí rastreé alguna información. Es interesante, no trabajé su documento, ellos tienen también un título de composición muy interesante e incluso varios de los expedientes que hablan sobre el problema de tierras entre Quinceo y sus pueblos vecinos. Y también tuve la oportunidad de indagar algunos aspectos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, incluso indagar el topónimo del nombre de Quinceo, ¿verdad? La generación contemporánea señala que Quinceo proviene de 15 familias o 15 casas que se establecieron, ¿verdad? Pero no es, digamos, una interpretación más correcta históricamente. Mis resultados de investigación me dicen que precisamente el topónimo de Quinceo viene de Quinzio. Y Quinzio quiere decir precisamente un objeto, cosa, persona que tiene su cabeza dormitando, ¿verdad? Y si volteamos hacia el Cerro Grande, ¿verdad? Que es el Cerro del Águila, el Huacpigush, pues allí encontramos precisamente que el cerro está dormitando, ¿verdad? El águila dormita allí, ¿verdad? Está, digamos, el águila que se ve, pues tiene su cabeza dormitando. Y ahí es precisamente donde viene el nombre de Quinceo, Quinzio, ¿verdad? En este caso, el águila dormitando, digamos, allí, en ese espacio físico, ¿verdad? Y es muy significativo porque el Quigush, ¿verdad? Para nosotros es un animal sagrado, mítico, y precisamente por eso el grupo, ¿verdad? El grupo que llega, el grupo de los chichimecas, Huacusecha, ¿verdad? Por eso adoptan, digamos, este símbolo, ¿verdad? E incluso el título de Aratepacua nos refiere que Huacusticátame llega volando a esas tierras, ¿verdad?
simbólicamente, metafóricamente está diciendo que el águila, ¿verdad? Los Huacusecha, pues llegan al territorio volando. Y aquí se asocian muchos elementos simbólicos, ¿verdad? En este territorio, y precisamente Quinceo, ¿verdad? También, pues ahí resguarda, digamos, ese topónimo, ese nombre de Quinzio, ¿verdad? Huatquigush, allí es donde, pues, digamos, recoge estos aspectos. Pero también, bueno, hay algunos documentos interesantes que puedan abundar un poco sobre Quinceo. Ya quizás más adelante, si hay interés, pues yo puedo pasar mi correo, compartir información, ¿verdad? Algunas referencias bibliográficas para que puedan consultar directamente, pues, lo que hay sobre Quinceo. En relación a lo que nos comenta Freddy, sí, Freddy, pues, desafortunadamente, ¿verdad? Hoy en día, el territorio físico, ya como se ha configurado a través de distintas leyes territoriales, pues el territorio, el Irechecoa, ¿verdad? Que era en la época prehispánica, pues era extensa, ¿verdad? No se sabe con exactitud, ¿verdad? Hasta dónde las referencias arqueológicas, pues también nos dan otro elemento que sí, en efecto, pues la presencia del pueblo puré, pues se expandió Colima, ¿verdad? Jalisco, Guanajuato, Guerrero, y digamos, toda esta región, ¿verdad? Parte precisamente para colindar con el centro de México. Y, desde luego, hay que recordar un poquito, ¿verdad? Entre la región de Charo, Morelia, pues que era la frontera, ¿verdad? E incluso también acá por Zitácuaro, ¿verdad? Tenían, digamos, grupos establecidos, distintos grupos de digamos, otras culturas para, digamos, expandir y proteger a la vez al territorio, ¿verdad? Los famosos Pirindecha, ¿verdad? Como uno de los grupos muy importantes que se establecieron, Pirindaculin, y precisamente, ¿verdad? Pirindaculin es, digamos, colocar personas, pueblos, culturas, ¿verdad? Dentro de una frontera territorial. Y desafortunadamente, pues la política colonial vino a acotar este territorio. Pero paradójicamente, la estructura religiosa, ¿verdad? El obispado de Michoacán fue enorme, digamos, consideró varios estados e incluso hasta algunos estados del norte, pero pues pero fue una jurisdicción religiosa, ¿verdad? Pero territorialmente, pues fue acotándose. Hoy en día también, pues distintas políticas de división territorial después de la post-independencia, ¿verdad? Y la post-revolución, pues vino a acotar, digamos, estos territorios y marcarlos únicamente como en 4 regiones, ¿verdad? En 4 regiones, en referencia a que, pues, es donde se ubican, digamos, el mayor número de pobladores o de hablantes de la lengua purépecha, ¿verdad? Son los parámetros culturales que se consideraron para, pues, en cierta manera, delimitar estas regiones, ¿verdad? Culturalmente sí somos aún somos grandes, ¿verdad? Si no tomamos estas diferencias políticas territoriales, pues culturalmente seguimos siendo un territorio extenso porque muchos pobladores, ¿verdad? Muchos pueblos de incluso la parte de Guanajuato, pues conservan, digamos, los topónimos, los nombres en lengua purépecha, ¿verdad? Algunos lugares de Jalisco, algunos en Colima. Culturalmente seguimos siendo grandes si lo vemos de esta perspectiva, ¿verdad? Y es interesante recuperar, más aún los que viven, digamos, en este espacio geográfico, si retoman y reivindican, digamos, estas nociones, estos conceptos, pueden seguir siendo, digamos, considerados o ellos identificarse como purépecha, ¿verdad? Y bueno, finalmente, Freddy, sí, falta mucho que hacer en este caso para comprender a profundidad varios aspectos en Comachén, porque desafortunadamente las yácatas, Freddy, fueron destruidos por los propios comuneros. Algunos recientemente fueron destruidos por buscadores de, pues digamos, de reliquias. Uno de los puntos más importantes que está referenciando nuestro lienzo en la zona de Guanatinto, allí donde hoy llamamos como el Cerro de la Bandera, que anteriormente se llamó el Cerro del Valiente, allí donde está el Ojo de Agua, desafortunadamente, ¿verdad? Unos propios de Comachuén
pues llegaron a saquear y destruir, digamos, las tumbas que se encontraban allí. Y pues retiraron, digamos, toda la yácata, destruyeron toda la yácata y pues extrajeron brazaletes, collares, etcétera, y algunos huesos, pues que se encontraban allí. Afortunadamente, la intervención de algunos comuneros se pudo pues, regresar, digamos, se pudo cubrir las ollas que se encuentran, y allí son los ritos funerales que se hicieron, se lograron tapar, ¿verdad? Pero en cierta manera, Freddy, corren riesgo cuando uno los señala, ¿verdad? Porque los propios paisanos dicen, pues allí hay cosas interesantes, hay que sacar, y no sé en qué tanto es viable o no, ¿verdad? Identificarlos o decirles, aquí está, ¿verdad? Porque ocurren estos casos, si se toma conciencia y si hay un proyecto de resguardo, de conservación comunal, yo creo que se puede hacer eso, Freddy, se puede hacer eso, incluso pueden ser, digamos, nuevas alternativas para, pues, compartir nuestro patrimonio cultural local para otros que se interesen en conocer nuestra cultura, ¿verdad? Gracias, Pablo. Tenemos otra pregunta que también a mí me parece interesante. Bueno, te felicita Valencia Morales y al mismo tiempo pregunta si tu tesis ya está publicada o se puede consultar en algún lado, o si pudieras compartirnos algún correo para que quienes tengamos más ganas de conocer los detalles de tu investigación podamos contactarte. Sí. Sí, desde luego, bueno, el Colegio de Michoacán publica todas las tesis doctorales electrónicamente, todas las tesis se publican. Yo ya hice llegar desde hace mes y medio el texto final. Probablemente ya se va a poder accesar en la plataforma. Hay que buscar allí el Colegio de Michoacán, o tesis de fulano, ahí me referencian y quizás aparezca. Pero también yo puedo compartir directamente mi documento a quienes así lo deseen. Yo lo puedo compartir, ya ustedes me pasan su link, algún correo, y yo se los comparto con mucho gusto, ¿sí? Perfecto. Y pues bueno, no sé si haya más preguntas aquí en el Zoom. Si no, yo que quisiera preguntar algo, Pablo, si me... Sí, adelante. Yo también estoy haciendo mi tesis doctoral, apenas estoy arrancando. Y quisiera preguntarte, ¿cuál fue la parte más, como difícil o complicada de tu trabajo de investigación de archivo, ¿no? O sea, ¿cuál fueron los documentos más difíciles de acceder? ¿Y cómo lo hiciste tú para encontrar tantos documentos tan antiguos, no? Bueno, sí, sí es un enorme reto toda investigación, ¿verdad? Implica varios etapas de investigación, de acervos, trabajo de campo y bibliografía, ¿verdad? Y bueno, lo que más se me ha complicado y lo que sigue siendo difícil, ¿verdad? Es la paleografía, porque los documentos del siglo XVI y los documentos del siglo XVII pues tienen su complejidad, ¿sí? Hay algunos documentos que son más accesibles para la paleografía y para la lectura. Allí uno tiene que, pues en cierta manera, hacer uso de estos recursos para la paleografía, ¿verdad? Y sobre todo, pues, digamos, encontrarlos en los repositorios. Ese es, digamos, el trabajo más duro, ¿verdad? De insistir, estar día tras día en los archivos, de revisar expediente tras expediente si no hay catalogación o si no hay alguna referencia, y en su caso si hay índices, pues inmediatamente puede uno acceder, ¿verdad? Pero el reto es, para abordar documentos antiguos, es la paleografía y la lectura sobre todo, ¿verdad? Afortunadamente yo pude trabajar estos documentos gracias a la metodología que utilicé. Hay distintas metodologías para estudiar documentos coloniales, más sobre este género, pero en particular la que ocupé, ¿verdad? Y gracias al asesor que me acompañó en este proceso, el doctor Ham Roskan, hay una metodología que se llama etnoiconológico, que precisamente nos permite analizar estos documentos
en 3 dimensiones, ¿verdad? Una primera dimensión es precisamente pues acercarnos a la descripción minuciosa del documento, la transcripción, la paleografía, ¿verdad? Conocer todos los rasgos. Y en un segundo nivel precisamente ya es, digamos, encontrar todas las unidades temáticas que tenga el documento, ¿verdad? Identificar todos los temas, situarlos en un contexto para finalmente en un tercer nivel compartir esa información con el contexto histórico del tiempo, ¿verdad? Esta metodología pues ayudó mucho, pero también por otro lado lo difícil fue pues digamos la parte teórica, ¿verdad? Desafortunadamente en Michoacán y en el pueblo purépecha hay pocos estudios sobre los títulos primordiales, ¿verdad? Todo depende también de la temática. Si tu temática es tratada ya con digamos, de varios autores, pues yo creo que habría mayor referencia. Pero en este caso, el único que estudia este tipo de géneros documentales en Michoacán es el doctor Ham Roskan, ¿sí? Es el único que existe, digamos, aquí a nivel nacional y en el extranjero. Hay muchos especialistas, pero trabajan documentos del centro de México, región Oaxaca, región Maya, ¿verdad? Y otros estados. Aquí en Michoacán, desafortunadamente, tenemos pocos estudios arqueológicos e históricos sobre este género, ¿verdad? Y ese es otro reto, porque no hay fuentes, ¿verdad? No hay fuentes para, pues, poder entablar o dialogar. Y también todo depende de la temática, ¿verdad? Si una temática es polémica, resulta también complejo. Por ejemplo, el tema de los títulos primordiales dentro de los que trabajan este género, existe una polémica fuerte porque la visión del historiador sobre estos documentos son varios aspectos. Por ejemplo, los primeros estudiosos en los años 80 y los 90 nos refirieron que estos documentos eran falsos, ¿verdad? Por ejemplo, Charles Gibson, James Lucar, Seth Grudzinski, estos autores iniciales, pues planteaban que estos documentos eran falsos, que los pueblos indígenas los elaboraron para engañar a las autoridades virreinales, como para, pues, ocuparlos intencionalmente con otros propósitos, ¿verdad? Y, sin embargo, otros estudios más recientes, pues, muestran lo contrario, ¿verdad? Muestran que es una tradición mesoamericana, es una continuación de esa tradición, adaptándose y cambiando a lo largo de la historia, ¿verdad? Son repositorios de la memoria, de la tradición, ¿verdad? Y pues son documentos vivos para nuestras comunidades. Si tu tema no resulta ser polémico, no tendría también mayor problema, pero si es polémico, también aguas porque te van a tupir los especialistas, ¿verdad? Y en este caso, pues yo también aún espero, ¿verdad? Muchos de los especialistas ya cuando vean el texto, pues van a decir, a ver, ¿verdad? Y falta todavía dar a conocer propiamente la visión de los pueblos sobre estos documentos, ¿verdad? Que sería, digamos, un trabajo a futuro, desde luego, para también dar a conocer la propia visión de nuestras comunidades sobre este tipo de documentos. Pues muchísimas gracias, Pablo. Creo entonces que ya no hay más preguntas. Y pues me quedaría más que preguntarte si quisieras a ti dar algún mensaje final antes de dar por concluido. Sí, bueno, únicamente quiero también aprovechar a agradecer a las comunidades, Pichátaro, Sebínara, Tepacua y Turícuaro, a sus autoridades que en el tiempo pues me permitieron revisar sus documentos, trabajar sus documentos, compartir algunas experiencias y sobre todo pues invitarlos, si hay interés por parte de ellos, pues yo estoy con toda la disponibilidad, ¿verdad?, de ofrecer el documento para que ellos también lo puedan utilizar en sus distintas actividades para, pues, conversar, para conocer un poco más sus documentos e incluso si se animan, como mencionaba anteriormente, pues lo podemos publicar, ¿verdad?, en compañía, en estos procesos, porque precisamente la autonomía, ¿verdad?, como inicié esta charla, la autonomía tiene que ver también con nuestros conocimientos, ¿verdad? Tenemos que hacer visible, ¿verdad?, nuestros aportes, nuestros conocimientos, nuestros patrimonios, ¿verdad? En estos procesos de autonomía no es únicamente pues, recibir ya el presupuesto directo, hay que orientar otros propósitos y yo creo que este tipo de documentos nos puede ayudar mucho, ¿verdad?, para
pues muchos propósitos, ¿verdad? Muchos propósitos, desde luego, para el beneficio colectivo, ¿verdad? Para el beneficio colectivo, para nuestra identidad, para nuestra memoria, ¿verdad? Para nuestra historia. Yo creo que con esto terminaría esta intervención y esta oportunidad que me brindan todos ustedes, todos los que han estado acompañando a esta jornada educadora tan interesante y con los temas también muy importantes que han estado ya en sesiones anteriores, ¿verdad? Bueno, agradezco a todos, desconozco todos los nombres, pero digo a todos los que participan en esta jornada, y pues también agradecer a nuestra comunidad de Comachuén que me ha permitido también acceder a los documentos, ¿verdad? Propiamente el lienzo, el título de tierras, y pues permitirme y confiarme, ¿verdad? Que al menos pues pudiera aportar algo en este sentido. No, pues muchas gracias a ti, Pablo, por habernos compartido esto y tener la generosidad de compartir todas tus conclusiones y trabajo doctoral que mucho esfuerzo te debió tomar. Y pues ya quedan también tus agradecimientos a las comunidades aquí grabados en el Facebook de la Biblioteca Comunitaria Ambulante de Comachuén. Aprovecho para hacer la comercial y invitar a todos a seguirnos en las redes. Y pues con eso damos por concluida la compartición de esta semana. Y pues los esperamos también a todos a que nos acompañen el próximo jueves a la misma hora con las siguientes actividades del educador comunitario. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Un gusto.